Hola, muy buenos días a todos. Soy el doctor Salvador García, médico adscrito al Departamento de Vectores. Bienvenidos sean todos a esta sala de sesión en donde el día de hoy hablaremos acerca de las características anatómicas y costumbres del vector que transmite la enfermedad de dengue, chikungunya y Zika, tomando como marco que el conocer esta información es de vital importancia para poder llevar a cabo las acciones de prevención y control de esta enfermedad en cada una de las localidades y espacios en los que nosotros tengamos alguna injerencia. Con respecto a los factores de transmisión de estas enfermedades que ya he comentado, dengue, chikungunya y Zika, se deben de cumplir tres condiciones en alguna localidad. Por ejemplo, está la presencia del virus. Si nosotros tenemos el vector y tenemos una población susceptible, pero no está circulando el virus, evidentemente no vamos a tener presentación de casos. El segundo elemento importante es la presencia del vector, dado que si nosotros por alguna razón tenemos detectado a un paciente confirmado por dengue, Zika o chikungunya, pero no tenemos en esa localidad el vector, no se podría generar un brote dado que no existe la vía de transmisión específica para este tipo de enfermedades consideradas como enfermedades transmitidas por vector. Y finalmente la población expuesta, esto hablando específicamente de la inmunidad que puede generar el virus de dengue, chikungunya y Zika una vez que la persona haya sido infectada, de tal manera que nosotros podemos presumir que una población en la que no ha circulado el virus y que tiene la presencia del vector corre un gran riesgo de presentar un brote por cualquiera de estas tres patologías. Además de ello, están dentro del medio interactuando algunos elementos que son controlables, como por ejemplo la falta de educación. Si nosotros no llevamos específicamente un programa de promoción y educación para la salud en la localidad que está en riesgo, no podríamos esperar que la población tome y lleve a cabo las acciones preventivas para evitar la circulación del virus en esa localidad. Además, la carencia de programas de promoción a la salud que esté actuando sobre todo en la sociedad organizada, en algunas asociaciones o en los grupos cautivos, como en las escuelas o los centros de trabajo, para hacer la eliminación de criaderos una rutina y por tanto se reduzcan los riesgos de transmisión de esta enfermedad. Y finalmente, la deficiente participación comunitaria. Si nosotros no tenemos un programa que aliente a la población a llevar a cabo las acciones de prevención en su casa, en los recipientes que puedan acumular agua, desde el tapar un tinaco hasta voltear un recipiente que tengan expuesto a la lluvia o bien controlar un florero, nosotros no podríamos controlar esta patología únicamente con las acciones que se lleven a cabo en Secretaría de Salud. El problema de dengue, chikungunya y Zika es un problema de salud pública que invariablemente debe ser atendido desde dos frentes. Por supuesto, por parte del gobierno a través de los programas específicos de control vectorial, pero también con la participación comunitaria, siendo este último elemento, la participación comunitaria, lo que va a marcar la pauta sobre el impacto que se pueda lograr con el programa establecido a nivel gubernamental. Hablando específicamente del vector transmisor, existen dos potenciales transmisores, es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. En este caso, en el estado de Jalisco y de forma general en el país, el Aedes que más presencia tiene en las entidades federativas es el Aedes aegypti. Este mosco es originario de África, fue introducido a Nuevo Mundo por las expediciones europeas y pues como dicen, llegó para quedarse de tal manera que en este momento, más del 98% de los estados dentro de la República Mexicana tienen presencia de este vector y, por tanto, el riesgo de presentación de brotes ante la circulación del virus en una localidad en particular dentro de estas entidades. Este vector lo podemos encontrar principalmente en áreas con clima cálido o semicálido. No obstante, no exime a aquellas localidades con clima frío, porque lo único que va a suceder es que el vector va a alargar su periodo de gestación, por así decirlo. Es decir, en lugar de tardar a lo mejor 4 a 5 días en que un huevecillo de mosco se convierta en ese vector adulto, a lo mejor va a tardar 7 a 10 días. No obstante, este vector, al ser un agente biológico, es adaptable al medio y no está condicionado en su no presencia por un clima frío. Solo la reproducción y la emergencia de este vector de los huevecillos va a tardar
un poco más. Su distribución en altitud registrada en el estado de Jalisco es hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. No obstante, reitero, la capacidad de adaptación de este vector, que pudiera en un momento dado, en un futuro no muy lejano, el poder encontrar este vector incluso a una altitud mayor. Y el adulto es de color negro con diseño blanco plateado, sobre todo en las patas y en el cuerpo. Este vector se le conoce como el mosquito tigre por esta característica. Hablando específicamente de su ciclo de vida, este mosco o este vector tiene cuatro fases dentro de su periodo de vida. La primera fase es la de huevecillo. Este huevecillo es de color negro, mide aproximadamente 1 milímetro, es ovalado, se torna negro cuando ya se está desarrollando el embrión. Al inicio puede ser blanco y el embrión va a tardar en desarrollarse de 2 a 3 días. Una vez pasado este tiempo, del huevecillo emerge una larva, la que comúnmente conocemos como maromero. Esta larva tiene una fase acuática, se alimenta de los residuos que pudiera encontrar en el agua que lo contiene. Para esto, el agua tiene que ser limpia, no con ello quiere decir potable, sino un líquido que no tenga presencia de algún químico que pueda ser tóxico para esta fase de este vector, y va a tardar de 5 a 6 días en que de larva se pueda convertir en una pupa. La pupa es esta que podemos ver justo aquí. La principal característica que diferencia a la pupa de la larva es que la pupa ya no consume alimento. Esto es el equivalente a la crisálida de la mariposa. Únicamente está esperando la etapa final de su desarrollo para poder, después de 2 a 3 días que está en forma de pupa, emerger el vector adulto, que es el mosco Aedes aegypti, pues que nos da lata sobre todo a las primeras horas de la mañana o cuando está oscureciendo, y que, bueno, frecuentemente lo encontramos dentro de casa. El conocer el ciclo de vida de este vector es muy importante, considerando que las acciones de control vectorial están basadas principalmente en este ciclo. Se llevan a cabo acciones de control vectorial para el adulto, que vamos a ver en una clase posterior, además de acciones dirigidas a la eliminación de los huevecillos a través de la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, acciones dirigidas a la eliminación de las larvas, que puede ser un control físico con la misma estrategia de lava, tapa, voltea y tira, o bien con un control químico a través de la aplicación de ciertos productos en el líquido que las contienen, considerando que la larva, al consumir estos productos, se generan algunos cristales dentro de su intestino, siendo este alguno de los mecanismos de acción del larvicida, y pues no llegan a su desarrollo final. Y para la pupa, la única actividad de eliminación de la misma, dado que no come y no la afecta, en este caso el temefos granulado al 1%, sería el aplicar la misma estrategia de lava, tapa, voltea y tira, considerando que si esa pupa la sacamos de su medio acuático, invariablemente va a morir. En relación a la emergencia, luego de que pasa el periodo de pupa, el mosco se va a posar sobre las paredes del recipiente durante varias horas, allí esperando a que sus alas sequen y entonces pueda tener la capacidad de volar. Dentro de las primeras 24 horas después de que el mosco inicie su vuelo, es capaz de aparearse, y generalmente el apareamiento se realiza cuando la hembra busca alimentarse. En este caso es muy importante referir que en el tema de Aedes aegypti es únicamente la hembra la que puede transmitir la enfermedad, porque es la única que se alimenta de sangre, considerando que ésta tiene las proteínas necesarias para el desarrollo del huevecillo. En el caso de los machos los podemos encontrar sobre todo en el jardín, no al interior del domicilio, y el macho se alimenta principalmente de néctar. Se alimentan por primera vez entre las 20 y las 72 horas posteriores a su emergencia del huevecillo, y las hembras se van a alimentar principalmente de sangre de humano aproximadamente cada tercer día. Una vez que ya tienen las proteínas necesarias después de alimentarse de esta sangre, también cada tercer día van a colocar entre 400 y 700 huevecillos en toda su vida, en los recipientes que contengan agua, como ya comentamos, limpia o sin presencia de químicos.
Y los huevecillos, pues tienen una característica muy particular. Un huevecillo de Aedes aegypti es resistente a la desecación. Esto implica que nosotros podemos dejar el huevecillo después de que se forma el embrión sin líquido y el huevecillo seco va a ser viable hasta por un año después, cuando tenga contacto nuevamente con el líquido. Y eso explica cómo cuando no tenemos el periodo de lluvias, nosotros casi no vemos este vector, sigue presente en las casas porque dentro de las casas existen las condiciones propicias para su desarrollo y además los criaderos pertinentes para la colocación de huevecillos, pero se reduce en gran medida la densidad poblacional de este vector. No obstante, yo puedo tener seca la pila todo el año, empieza a llover y entonces veo larvas y digo, pues ¿de dónde si yo no tengo moscos? La razón es justamente esa, que si nosotros no llevamos adecuadamente la estrategia de lava, tapa, voltea y tira, y en el proceso de lavado no tallamos los bordes y no eliminamos los huevecillos pueden estar secos, pegados en la pared, en este ejemplo de la pila, que al estar en contacto nuevamente con el agua, activa nuevamente el desarrollo del vector y por tanto se generan las larvas, las pupas y después el vector adulto. La hembra sobrevive y resiste variaciones en la temperatura que van desde los 4 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. Y hablamos específicamente de la hembra, considerando nuevamente que es esta la única que puede transmitir la enfermedad a través de su picadura. En el rango de vuelo podemos hablar de que este vector tiene un rango de vuelo de 50 a 100 metros, puede ser hasta 200 metros cuando existe viento. Y si no hay recipientes con agua, se sabe que las hembras pueden volar hasta 3 kilómetros para encontrar un sitio adecuado para la colocación de sus huevecillos y el desarrollo de nuevos vectores. Los machos se dispersan menos que las hembras, como les digo, los machos pues no tienen que buscar alimentarse de sangre, por tanto se quedan refugiados bajo la sombra en sitios húmedos, sobre todo en jardines, en donde también tienen su alimento que es el néctar. Y durante su vida pueden permanecer en la misma casa donde emergió. Y esto es a razón, reitero, de que dentro de casa tienen las condiciones propicias para su desarrollo y por tanto no tiene ningún sentido el que salga de ella. Podemos estar en una etapa de invierno en donde fuera de casa la temperatura sea muy baja, no obstante dentro de casa la temperatura siempre va a ser cálida, siempre tenemos recipientes con agua, ahí además estamos nosotros que servimos de alimento para las hembras, por tanto no existe ningún móvil para que la hembra salga de casa. Por tanto, es muy común que la hembra durante toda su vida, que puede durar hasta 30 días, la vida del vector esté siempre dentro de casa. En relación a la picadura, durante los periodos de baja intensidad de luz solar, es decir, al amanecer, es cuando más frecuentemente tenemos a ese mosquito que nos está dando lata en el oído, que seguramente va a ser una Aedes aegypti, o antes del anochecer, justamente cuando el sol se está ocultando, cuando la temperatura empieza a bajar un poco, es cuando también puede salir este vector. No obstante, cuando la densidad vectorial es muy alta y la competencia por alimento es muy alta, entonces podemos encontrar mosquitos Aedes aegypti picando a cualquier hora. La alimentación puede estar condicionada a la posibilidad de obtener sangre de los habitantes de la casa. Es decir, si yo no tengo cuidado de mantener activa la estrategia de lava, tapa, voltea y tira dentro de mi casa como ciudadano, ya no como personal de salud, sino como la obligación y responsabilidad que tengo por el simple hecho de ser ciudadano, y mi vecino sí tiene su casa limpia de criaderos, pero yo me voy de vacaciones, finalmente el vector que está en mi casa, que se desarrolló en mi casa, va a ir a la casa del vecino a buscar el alimento. Y con este ejemplo quiero dejar claro que las actividades de control vectorial no basta si se hacen de forma intermitente, no basta si no se hacen de forma integral. Y si en una localidad se busca eliminar al vector para entonces reducir los riesgos de transmisión de dengue, chikungunya y zika, es muy importante la participación del mayor número de habitantes con la finalidad de que no se estén criando en un sitio y que estén buscando alimento en otro y por tanto favorezca incluso la dispersión de estas patologías. Hay algunos estímulos químicos que favorecen la picadura de los mosquitos. Los mosquitos realmente están dirigidos hacia el humano sobre todo por olores, principalmente por el CO2. El mosquito tiene un vuelo errante, es decir, va volando de arriba a abajo sin ningún sentido y cuando nosotros estamos exhalando
el dióxido de carbono y es detectado por el mosco. Mientras más cerca esté de nosotros, su vuelo va a ser más recto, dirigiéndose hacia nosotros para buscar el alimento. Existen otros mosquitos que son zoofílicos y responden preferentemente pues, a esta misma excreción de CO2 por parte del mamífero. En relación a la conducta de reposo, es muy común que la población nos diga, es que tenemos que cortar el jardín porque ahí se está criando el mosco, o es que tienen que venir a fumigar el jardín porque ahí está naciendo el mosco. La verdad es que los moscos no van a nacer en nuestro jardín, no obstante, buscan lugares sombreados como el jardín, como las alcobas, como los closets, como los patios, en donde la humedad y la temperatura sean adecuadas para que ellos puedan resguardarse en tanto baja la temperatura general y puedan salir a buscar su alimento. En relación a dónde se reproduce el vector, a diferencia de la Aedes albopictus que hablábamos al inicio, que preferentemente busca lugares en el exterior, sobre todo en las coyunturas de los árboles, el Aedes aegypti, que es el que está más distribuido a nivel nacional y estatal, se va a desarrollar dentro de nuestra casa, no la vamos a encontrar desarrollándose fuera, principalmente va a ser dentro, desde la tapita de una corcholata que tengamos en nuestra azotea, que no sea controlada, es capaz de servir de criadero para este vector, hasta algo tan grande como un aljibe o un tinaco mal tapados. Por supuesto, pasando por ellos los floreros que comúnmente tenemos en nuestras salas o nuestros comedores, los botes y cubetas que podamos tener en nuestro patio o nuestra azotea que no utilizamos, pero no tenemos la precaución de tenerlos volteados y puedan colectar agua de lluvia. Los tambos en aquellas localidades en donde no existe un abasto de agua suficiente y se ven en la necesidad de resguardar agua para el consumo diario, si no tienen la precaución de tenerlos tapados, son un elemento muy bueno para poder criar a este vector. Las llantas, que por su color, por su forma, que no tiran el agua tan fácilmente, por el material que crea condiciones de humedad y temperatura ideales, son un elemento también de mucho riesgo para la crianza de este vector. Y podemos pasar también por la basura, que no tenemos un adecuado control de residuos, hasta en una bolsa que podamos tener en nuestro jardín, que no recojamos y se colectó agua de lluvia allí. Esta bolsa también puede convertirse en un criadero para el desarrollo de este vector. Dentro de la vivienda, hay algunas que generan un mayor riesgo de presentación del desarrollo de este vector. Por ejemplo, las casas en construcción discontinua, aquella casa que se encuentra en obra blanca y que tiene algunos elementos utilizados para la construcción, para el traslado de materiales como las cubetas, sin resguardo, por supuesto que genera un riesgo. Las casas que no tienen un hábito de limpieza mínimos básicos y con esa limpieza no se hace referencia específicamente a barrer o a trapear, sino al control de criaderos, entendiendo como criadero todo aquel elemento capaz de colectar agua limpia que pueda servir para el desarrollo del huevecillo colocado por la hembra del vector, o aquellas casas que tengan una vegetación peridomiciliar abundante, aquellas casas en zona metropolitana, por ejemplo, que no tengan el cuidado de mantener corto el jardín que está fuera de casa, o en aquellas localidades rurales, sobre todo en áreas costeras en donde la vegetación alrededor de la misma es muy abundante, también tienen un mayor riesgo de presentación de este vector. La presencia de animales domésticos y la presencia de desechos orgánicos. Todos estos son factores de riesgo dentro de la vivienda que deben de ser evitados para poder reducir la transmisión de esta enfermedad. Y finalmente, como último mensaje, pero como un mensaje muy importante que nosotros debemos de considerar es que sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue, chikungunya ni zika. Es muy importante empezar a cambiar la visión y empezar a hablar de un programa de control de dengue. Nosotros tenemos que virar esa visión para poder hablar de un programa de control vectorial, viendo al mosco como nuestro riesgo real y no la enfermedad. Si nosotros logramos controlar al vector, automáticamente reducimos los riesgos de transmisión de dengue, chikungunya y zika. Y pues bueno, esto es la información que se tiene que mostrar con respecto a este tema de características anatómicas del vector. Espero les haya sido de utilidad. Hasta luego.